Un sheriff arriesgó todo por la niña que el mundo había desechado. El acto que cometió para salvarla le costaría la vida que conocía, destrozaría su carrera y lo convertiría en un paria, pero su verdadero legado, forjado en el silencio y el sacrificio, apenas estaba comenzando. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete si quieres más contenido como este. El aire en el orfanato del condado de San Jude olía a polvo, a jabón de lejía y a una desesperanza tan antigua como los ladrillos desmoronados del edificio. El sheriff Elias Thorne se sentía un intruso, su corpulenta figura y su uniforme almidonado, una mancha de orden en un universo de abandono. Cada paso sobre las tablas de madera quejumbrosas era un eco de su propia renuencia. No quería estar allí, pero una fuerza más profunda, un viejo dolor que se enroscaba en su pecho como una serpiente dormida, lo había empujado a través de esas puertas. La matrona, una mujer llamada Gable cuyo rostro parecía tallado en granito, lo condujo por un pasillo débilmente iluminado. Sus palabras eran tan escasas y afiladas como su figura. «Es la última que queda de su edad», dijo, sin emoción. «Nadie la quiere. La pierna, ya sabe». Y el silencio. Elías asintió, con la mandíbula apretada. Había oído los susurros en el pueblo, las crueles descripciones de la niña rota que vivía en la colina. Cuando entraron en una pequeña habitación comunal, la vio. Era una figura diminuta sentada junto a una ventana sucia, su cuerpo pequeño inclinado en un ángulo antinatural, debido a una pierna que era visiblemente más corta que la otra. No levantó la vista. Su mundo estaba contenido en el trozo de cristal empañado y el paisaje gris que se extendía más allá. Mrs. Gable carraspeó. «Se llama Elara». El nombre flotó en el aire estancado, sin encontrar dónde posarse. Elara no reaccionó. Elías sintió que la serpiente en su interior se movía. Vio más allá de la cojera y el mutismo. Vio un eco de una pérdida que lo había vaciado años atrás. La matrona mencionó la tasa de colocación. Una suma exorbitante que todos sabían que era una forma de deshacerse de los casos imposibles. Un pago para olvidar. Para el pueblo, sería una compra. Un acto sórdido y antinatural. Para Elías, era una penitencia. Sacó un fajo de billetes gastados de su bolsillo. «Lo haré», dijo, su voz un murmullo ronco que parecía absorber toda la luz de la habitación. El viaje de regreso a casa fue un ejercicio de silencio tenso. Elara se sentó en el asiento del pasajero de su camioneta, tan quieta como una estatua de porcelana, con la mirada fija en sus propias manos, que apretaban una muñeca de trapo raída cuya cara estaba borrada por el tiempo y las lágrimas. Elías conducía, sus nudillos blancos en el volante, consciente de cada crujido del motor, de cada bache en el camino de tierra. El silencio no era vacío, estaba lleno de todo lo que no se decía, de décadas de dolor y años de abandono que se asentaban entre ellos como un muro invisible. Intentó hablar una vez, un torpe «¿tienes hambre?», que murió en su garganta antes de formarse completamente. Ella no respondió, ni siquiera parpadeó. Al pasar por la calle principal de Redemption Creek, sintió los ojos de la ciudad sobre él. Vio a Martha, la dueña del emporio, detenerse en seco mientras barría su porche, con la boca abierta en una O de sorpresa y juicio. Vio al alcalde Caldwell mirándolo desde la ventana de la barbería, con una expresión de desdén que no necesitaba palabras. Los susurros ya viajaban por los cables telefónicos, tejiendo una narrativa de depravación en torno a su sheriff, el hombre de la ley, el pilar de la comunidad, comprando a una niña lisiada. La idea era tan escandalosa que resultaba irresistible. Su casa estaba al final de un largo camino de grava, aislada del pueblo por un tramo de pinos altos que parecían protegerla del mundo exterior. Era una estructura simple, de madera, construida por sus propias manos en una época anterior, una época de risas y futuros prometedores. Ahora, se sentía más como un mausoleo. Al detener el motor, el silencio que cayó fue aún más profundo. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego,
Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de su vida entera, Elías salió y abrió la puerta de Elara. Ella no lo miró, pero salió lentamente, su cojera pronunciada en el suelo irregular. Mientras la conducía hacia el porche, la casa lo observaba, sus ventanas como ojos vacíos. Era un santuario y una prisión, y acababa de invitar a un segundo fantasma a habitar sus muros. Los primeros días se convirtieron en una semana, y la casa permaneció sumida en un silencio casi absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pared en la cocina y el gemido del viento en los aleros. Elara era una presencia etérea, una sombra que se deslizaba por los bordes de su vida. Se movía con un sigilo que desmentía su cojera, encontrando los rincones más oscuros para esconderse. Detrás del gran sillón de cuero, en el hueco debajo de la escalera, en el desván lleno de los restos de un pasado que Elías no podía soportar mirar. Él, un hombre acostumbrado al orden y la acción directa, se encontró completamente perdido. Sus intentos de conexión eran torpes, casi dolorosos de presenciar. Le ofrecía comida que ella apenas tocaba. Le hablaba con una voz grave que se sentía extraña y retumbante en el silencio, haciendo preguntas que se quedaban sin respuesta, flotando como polvo en los rayos de sol que atravesaban las ventanas. Se sentía como si estuviera tratando de comunicarse con un pájaro herido. Cualquier movimiento brusco solo la haría retroceder más profundamente en su caparazón. Una noche, un ruido lo despertó. Un pequeño sollozo ahogado proveniente de la habitación de ella. Se levantó y se detuvo en su puerta, indeciso. A través de la rendija la vio sentada en la cama, abrazando sus rodillas, su pequeño cuerpo temblando. Y por un instante, la imagen se superpuso con otra. Un flashback, rápido y brutal como un relámpago. Una habitación llena de humo, el olor a ceniza y una cuna vacía. El rostro de su propia hija, Lily, perdido en la niebla de la memoria. Sacudió la cabeza. El dolor tan agudo como si hubiera ocurrido ayer. Retrocedió de la puerta, incapaz de cruzar el umbral. El silencio entre él y Elara no era solo de ella. Era un reflejo de la vasta e insonorizada cámara de su propio corazón, donde el duelo había extinguido todas las palabras. Se sentó en la oscuridad de su propia sala de estar, escuchando el tic-tac del reloj. Un metrónomo que marcaba el tiempo de dos soledades que habitaban el mismo espacio sin tocarse. La reacción del pueblo no se hizo esperar. Lo que había comenzado como susurros se convirtió en un rugido sordo de desaprobación que lo seguía a donde quiera que fuera. La comunidad de Redemption Creek, un lugar que se enorgullecía de sus valores tradicionales y su moralidad inquebrantable, no podía comprender ni perdonar su acción. La palabra compró se había pegado a él como alquitrán caliente. Cuando entraba en la cafetería para su café matutino, las conversaciones cesaban abruptamente. Las miradas que recibía eran una mezcla de curiosidad lasciva y abierto desprecio. Los hombres que una vez le habían dado una palmada en la espalda, ahora se volvían, fingiendo no verlo. Las mujeres recogían a sus hijos cuando pasaba, como si fuera una plaga. Su autoridad, el mismo fundamento de su identidad durante 20 años, se estaba desintegrando bajo sus pies. El enfrentamiento más directo vino del alcalde Caldwell, un hombre cuya ambición era tan grande como su cintura. Lo arrinconó frente a la oficina del sheriff, con su voz resonando en la plaza del pueblo para que todos la oyeran. Thorne, ¿qué demonios crees que estás haciendo? La gente está hablando. Dicen que perdiste la cabeza. Pagaste por ella. ¿No es así? ¿Qué clase de hombre hace eso? Caldwell no esperaba una respuesta. Estaba actuando para su público. Elías se mantuvo erguido, su rostro una máscara impasible, pero por dentro, cada palabra era un golpe. Sintió la ironía amarga de la situación. Él, que había dedicado su vida a proteger a esta misma gente, ahora era el monstruo de su imaginación. El desprecio era un veneno lento, que se filtraba en cada interacción. Incluso su adjunto, el joven y ansioso Miller, lo miraba de forma diferente, con una mezcla de lástima y oportunismo en los ojos. Elías se encontró cada vez más aislado,
retirándose a la fortaleza de su casa en la colina, el único lugar donde el juicio del mundo exterior podía ser mantenido a raya. Estaba perdiendo el pueblo que había jurado proteger, pieza por pieza, todo por una niña silenciosa que ni siquiera lo miraba a los ojos. El peso de su uniforme nunca se había sentido tan pesado, tan parecido a una camisa de fuerza. Una tarde, una tormenta de finales de otoño azotó el valle, envolviendo la casa en un torbellino de viento y lluvia. El cielo se oscureció, y los truenos retumbaron como artillería lejana. Elías estaba en la cocina, tratando de reparar la bisagra de un armario. Sus movimientos eran bruscos y frustrados. El ara, como de costumbre, estaba en su rincón de la sala de estar, una pequeña silueta contra la ventana gris por la que corrían las gotas de lluvia. Un trueno especialmente violento, un crujido que pareció sacudir los cimientos de la casa, fue seguido por un destello cegador de un rayo. Y luego, un pequeño grito ahogado. Elías dejó caer sus herramientas y corrió a la sala de estar. El ara se había encogido hasta convertirse en una bola apretada, con las manos sobre las orejas y el cuerpo temblando incontrolablemente. Su muñeca de trapo yacía en el suelo a su lado, olvidada. Por primera vez su miedo era más grande que su desconfianza hacia él. Sin pensarlo, Elías se arrodilló a su lado. No dijo nada. No extendió la mano para tocarla. Simplemente se sentó en el suelo, a unos metros de distancia, y esperó. Compartió el espacio con ella, un ancla silenciosa en la furiosa tormenta, tanto fuera como dentro de ella. Pasaron los minutos, marcados por el ritmo de la lluvia contra el techo. Lentamente, el temblor de el ara comenzó a disminuir. Bajó las manos de sus oídos y lo miró. Sus ojos, grandes y oscuros, no contenían el miedo habitual, sino una cautelosa curiosidad. Elías señaló la muñeca caída. Se le cayó, dijo en voz baja, las palabras simples y sin adornos. El ara siguió su mirada. Luego volvió a mirarlo. Lentamente, como si moviera una gran carga, se arrastró hacia adelante y recogió el juguete. Lo abrazó con fuerza contra su pecho. Luego, levantó la vista hacia Elías una vez más, y en un susurro tan suave que fue casi inaudible, una sola palabra escapó de sus labios. Gracias. La palabra colgó en el aire, frágil y milagrosa. Fue el primer ladrillo que se desprendía del muro entre ellos, y para Elías sonó más fuerte que cualquier trueno. La maquinaria burocrática del condado, impulsada por las quejas formales del alcalde Caldwell, finalmente se puso en marcha. Elías recibió una citación oficial para una audiencia ante el Consejo del Condado. Los cargos eran vagos pero serios: conducta impropia de un oficial y abuso de autoridad. Todos sabían de qué se trataba realmente. Se trataba de la niña. Se trataba del dinero. Se trataba de un acto que la mente estrecha de la comunidad no podía procesar más que como algo perverso. La audiencia se llevó a cabo en la sala del Tribunal del Pueblo, un espacio que Elías conocía íntimamente, pero que ahora se sentía extranjero y hostil. Se sentó solo en una mesa frente a un panel de 3 hombres con trajes grises y rostros severos. El alcalde Caldwell presentó su caso con un aire de justicia propia, detallando los rumores y la preocupación pública. Llamó a testigos. La señora Gable del orfanato testificó sobre la transacción inusual. El adjunto Miller, con los ojos fijos en el suelo, habló de la disminución de la confianza de la comunidad en el sheriff. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su carrera. Cuando llegó el turno de Elías de hablar, se puso de pie, su alta figura proyectando una larga sombra en la sala silenciosa. No intentó defenderse con tecnicismos legales. Habló con una sencillez brutal. Había una niña que nadie quería, dijo, su voz firme. El sistema la había descartado. El mundo la había descartado. Hice lo que tenía que hacer para darle un hogar. No mencionó su dolor, ni el eco de su propia hija perdida en los ojos de el ara. Su orgullo y su pena eran suyos, no para ser exhibidos y diseccionados por estos hombres. Miró a los rostros del consejo, a Caldwell, a la gente del pueblo que se había reunido para ver su caída, y vio un muro de incomprensión.
Estaban juzgando el acto, no la intención. Estaban defendiendo las reglas por encima de la humanidad. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarse en ella. El hombre de la ley estaba siendo destruido por la letra de la ley, mientras que su espíritu se había perdido por completo. Sabía, incluso antes de que se retiraran a deliberar, cuál sería el veredicto. Mientras esperaba la inevitable decisión del consejo, sentado en el porche de su casa mientras el sol se hundía detrás de las colinas, su mente se liberó de las ataduras del presente. El olor a pino y tierra húmeda lo transportó a otro tiempo, a otra vida. El velo del tiempo se rasgó, y no fue un recuerdo nebuloso, sino una visión vívida y dolorosa. Se vio a sí mismo, 10 años más joven, con una sonrisa que ya no poseía. Estaba con su esposa, Ana, y su hija de 6 años, Lily, una pequeña dínamo de rizos rubios y risa fácil. Estaban haciendo un picnic junto al arroyo, el mismo arroyo que ahora corría silenciosamente al pie de su propiedad. El recuerdo cambió, volviéndose oscuro y fragmentado. La noche, el olor a humo, gritos. Se vio corriendo hacia su casa, que estaba envuelta en un infierno de llamas anaranjadas que lamían el cielo nocturno. Una estufa de leña defectuosa, dirían más tarde los bomberos. Un accidente cruel y sin sentido. Recordó la sensación de impotencia absoluta, el calor abrasador en su rostro mientras los vecinos lo sujetaban, impidiéndole correr hacia una muerte segura. Recordó el silencio que siguió, un silencio más aterrador que cualquier grito, y recordó la cuna de Lily, que encontró entre los escombros carbonizados a la mañana siguiente. Ana se fue 2 meses después. El dolor compartido no los unió. Cavó un abismo entre ellos que ninguna palabra podía cruzar. Ella no podía mirarlo sin ver el fuego, sin ver la cuna vacía. Y él no podía mirarse en el espejo sin ver al hombre que no había estado allí para salvar a su propia hija. Fue entonces cuando Elias Thorne, el esposo y el padre, murió. En su lugar quedó el sheriff Thorne, un hombre que se enterró en su trabajo, en las reglas, en el orden, como una forma de mantener a raya el caos que había devorado su mundo. Comprar a Elara, traerla a esta casa llena de fantasmas, no había sido una decisión lógica. Había sido el grito de un alma ahogada, un intento desesperado y equivocado de reescribir el final de la peor historia de su vida. Estaba tratando de salvar al fantasma de Lily, y se estaba destruyendo a sí mismo en el proceso. Regresó al pueblo al día siguiente para escuchar el veredicto, aunque ya lo sabía en cada fibra de su ser. La sala del tribunal estaba menos concurrida ahora. El espectáculo había terminado. Solo quedaba la formalidad. El jefe del consejo leyó la decisión con una voz monótona y burocrática. Debido a acciones que han comprometido irrevocablemente la confianza del público, el consejo ha votado unánimemente para relevar al sheriff Elias Thorne de sus deberes, con efecto inmediato. Las palabras no dolieron. Eran simplemente la confirmación de una muerte que ya había ocurrido. Le pidieron su insignia. La desabrochó de su camisa. El metal frío y pesado en su palma había sido el centro de su identidad durante 2 décadas. La colocó sobre la mesa de madera pulida. El sonido fue pequeño, pero resonó en la sala silenciosa como el cierre de una puerta. Salió del tribunal y ya no era el sheriff Thorne. Era solo Elias, un hombre sin título, sin propósito, despojado de todo por lo que había trabajado. Mientras caminaba por la calle principal, la gente lo miraba. Algunos con triunfo, otros con una pizca de lástima, pero todos desde la distancia. Era oficialmente un paria. El largo viaje a casa se sintió diferente. No conducía hacia una fortaleza, sino hacia las ruinas de su vida. Cuando su camioneta subió por el camino de grava, la vio. Elara estaba sentada en los escalones del porche, esperándolo. No se escondió. Lo observó acercarse, sus ojos fijos en su rostro. Vio la derrota allí, el vacío. Cuando Elías se detuvo frente a ella, demasiado cansado para subir los escalones, ella hizo algo inesperado. Se puso de pie, bajó los escalones con su paso desigual, y se detuvo justo delante de él. Luego, con una vacilación que duró solo un segundo,
Extendió su pequeña mano y la colocó en la suya. Su toque era cálido, real. Levantó la vista hacia su rostro demacrado y dijo, con una claridad que lo atravesó: «Ya no eres el sheriff». Hizo una pausa, su pequeña mano apretando la suya. «Eres Elías». En ese momento, la pérdida de su carrera se sintió como una liberación. Había perdido su insignia, su estatus, el respeto de la ciudad, pero en el simple toque de una mano y la pronunciación de su nombre, se dio cuenta de que podría haber encontrado algo mucho más valioso. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción, no de una carrera, sino de dos vidas rotas. Con la carga de su uniforme desaparecida, Elías se movía de manera diferente, más ligero. El silencio en la casa comenzó a cambiar de forma. Ya no era un silencio de tensión y desconfianza, sino uno de comprensión y compañía. Empezaron a forjar una rutina, un ritmo propio, completamente separado del mundo que los había rechazado. Elías, el hombre que una vez solo supo de leyes y orden, aprendió un nuevo lenguaje, el de la paciencia. Le enseñó a Elara a leer, sentados juntos en el viejo sillón de cuero, su dedo grande y calloso trazando las letras en libros de cuentos gastados. Ella era una aprendiz rápida, su mente un terreno fértil que había estado esperando que alguien plantara semillas. Descubrieron un pequeño huerto abandonado detrás de la casa, un vestigio de la vida de Ana. Juntos, arrancaron las malas hierbas y labraron la tierra. Las manos de Elías, acostumbradas a un revólver, ahora aprendían la sensación de la tierra fresca. Las manos de Elara, que antes solo se aferraban a una muñeca de trapo, aprendieron a plantar semillas y cuidar los brotes tiernos. Elara comenzó a florecer. Su cojera seguía allí, una parte de ella, pero ya no la definía. Su silencio se rompió, no con un torrente de palabras, sino con preguntas curiosas, con observaciones sobre las nubes, con risas ocasionales, un sonido que Elías pensó que nunca volvería a escuchar dentro de esos muros. La casa, que durante tanto tiempo había sido un monumento al dolor, comenzó a llenarse de los pequeños sonidos de la vida. El rasguño de un lápiz sobre el papel, el murmullo de la lectura en voz alta, el golpeteo rítmico de una azada en el jardín. El pueblo de Redemption Creek seguía allí, al final del camino de tierra, pero su poder sobre ellos se había desvanecido. Habían construido una isla, un santuario propio, no con muros, sino con la confianza silenciosa y el afecto que crecía entre un hombre que lo había perdido todo y una niña que nunca había tenido nada. Pasaron los años, como el agua que fluye suavemente por el arroyo al pie de la colina. La camioneta de Elías se hizo más vieja, la pintura de la casa se descascaró un poco más, y las líneas en su rostro se profundizaron, pero ahora eran surcos tallados por sonrisas, y no solo por el dolor. Redemption Creek casi había olvidado al sheriff Thorne. Se había convertido en una historia de advertencia, una anécdota contada a los recién llegados sobre el sheriff que perdió el juicio. Pero en la casa de la colina, la verdad de su vida se había desarrollado en silencio, lejos de las miradas críticas. Elara ya no era una niña, era una joven de 18 años, alta y segura de sí misma. Su cojera era apenas perceptible, superada por una gracia que venía de adentro. Su mente, una vez un jardín cerrado, se había convertido en un paisaje vibrante. Devoraba libros, escribía historias y pintaba los paisajes del valle con un talento que dejaba a Elías sin aliento. Su legado no estaba en una insignia guardada en un cajón polvoriento, ni en los anales del pueblo. Estaba de pie junto a él en el porche, una tarde de principios de verano, mientras veían el sol pintar el cielo de naranja y púrpura. Elara se apoyó en él, un gesto fácil y lleno de afecto. «Gracias, Elías», dijo en voz baja, no por nada en particular, sino por todo. Él no respondió con palabras, simplemente puso un brazo sobre sus hombros. La carrera que había perdido, el estatus que le habían arrebatado, todo parecía trivial, como un sueño febril recordado desde la seguridad de la mañana. Había cambiado una vida de autoridad vacía por una de propósito silencioso.
La sociedad lo había juzgado y condenado por su acto más compasivo, pero en el proceso de perder todo lo que creía que importaba, había salvado un alma, y al hacerlo, sin darse cuenta, finalmente había salvado la suya. El verdadero veredicto de su vida no se pronunció en una sala de tribunal, sino en la paz de este porche, en el amor tranquilo entre un viejo sheriff quebrantado y la huérfana que nadie quería. Ese era su verdadero legado, uno que nunca se oxidaría.